¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video del tutorial intermedio de base de datos. Espero estén teniendo un excelente día y se encuentren preparados para el aprendizaje del día de hoy. Llegamos a la parte número 13 del tutorial. Hoy veremos un tema que con el tiempo va tomando fuerza en MySQL. Son los disparadores en español o triggers en inglés. Personalmente no me gustan mucho, no soy fan de ellos, los he utilizado una que otra ocasión en mis proyectos, pero sé que tienen bastantes utilidades interesantes, por lo que no los podemos omitir en este curso. Así que amigos, es hora de iniciar, pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Muy bien, este tema de los disparadores o triggers merecen que iniciemos con una pequeña o básica introducción. Primero les comento, amigos, que los disparadores son rutinas o sentencias de código que se pueden ejecutar antes o después de un evento, ya sea de inserción, actualización o borrado de datos en una tabla. Por lo tanto, cuando creamos un disparador, este debe quedar asociado a una tabla específica de la base de datos. Y por ejemplo, si lo programamos para que se ejecute antes de un evento de actualización, esto quiere decir que siempre, automáticamente, antes de que se ejecute un update en la tabla, primero se ejecuta lo que indiquemos en el trigger. Y esto se realiza para cada fila afectada por la instrucción update. Y después de realizar el trigger sobre cada uno de los registros afectados, luego sí se continúa con el evento de update. Ahora amigos, si el trigger se programa para que se ejecute después del evento, pues obviamente el orden sería: se ejecuta el update, cuando todas las filas se hayan actualizado, automáticamente se ejecuta la rutina del trigger. Los triggers tienen muchas utilidades que seguramente con la práctica y experiencia que vayamos adquiriendo los iremos encontrando poco a poco. Personalmente yo los he utilizado en 3 casos puntuales. Para realizar validaciones importantes antes de realizar un insert, update o delete. Para acumular o consolidar los detalles en una tabla maestra. Por ejemplo, un caso puntual, si tenemos una base de datos donde registramos facturas de ventas, por medio de un trigger podemos ir calculando el valor total e impuestos de la factura cada vez que se registre un detalle. Y el tercer escenario donde he utilizado triggers es para realizar la auditoría a los movimientos de las tablas importantes de un sistema. Perfecto amigos, teniendo en nuestra mente estos datos sencillos, ahora viene la práctica y les voy a mostrar cómo funcionan los triggers con un ejemplo muy sencillo para cada uno de estos 3 escenarios que les acabo de comentar, ¿vale? Entonces, rápidamente veamos cómo sería un ejemplo para la validación de datos. Hoy vamos a tomar la tabla director que tenemos en la base de datos de películas. Y recordemos que esta tabla tiene estos campos: el ID, que es autonumérico, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del director, junto con los campos de control de creación y modificación de cada registro. La idea es que por medio de un trigger aplicado a esta tabla validemos antes de cualquier insert que se cumplan estas siguientes reglas. No se puede insertar a la tabla un director que el nombre sea nulo o vacío. No se puede insertar a la tabla un director si el apellido es nulo o vacío. Tampoco se puede insertar a la tabla un director si la fecha de nacimiento viene vacía. Y una cuarta regla sería: solo se pueden registrar directores mayores de 18 años, o sea mayores de edad. Y para finalizar, como se está realizando una inserción, se debe garantizar que la fecha de creación y modificación sean iguales a now, o sea, al momento exacto de la ejecución del insert. Teniendo claras las validaciones, ahora sí pasemos a crear el trigger en la tabla director. Para crearlo podemos utilizar el asistente de Workbench. Vamos aquí al panel de esquemas, damos clic derecho sobre la tabla director y luego en la opción Alter Table. Se abre la ventana de edición de la tabla y vamos a ir a la parte inferior a la pestaña que dice Triggers. Y se abrirá esta ventana donde vemos los 6 tipos de trigger que podemos aplicar: antes de insert, después de insert, antes y después de un update y antes y después de un delete. Para nuestro caso, la idea es validar los datos
antes de un insert. Entonces seleccionamos la primera opción, before insert, y luego en esta opción que es como un más. En ese momento se muestra la ventana para que escribamos la rutina que se ejecutará en el trigger seleccionado. Si no tuviéramos Workbench o porque queremos realizar el trigger sin asistente, esta sería la sentencia que debemos escribir. Primero comenzamos con las palabras reservadas create trigger. Esta sección de acá, definer igual a current user, lo coloca Workbench, pero generalmente no es necesario. Luego debemos indicar el nombre que le daremos. Recordemos que los nombres deben ser descriptivos. Workbench coloca por defecto un nombre haciendo referencia a la base de datos y tabla donde se aplicará el trigger y configuración que seleccionamos, o sea, before insert. Podemos dejar ese nombre. Enseguida se debe indicar la configuración del trigger, que para este caso es before insert. Indicamos la tabla a la que se asocia el trigger por medio de la instrucción on y luego la tabla director. Y siempre terminamos la línea con las palabras for each row, indicando que este trigger se debe activar para cada fila afectada con la instrucción insert. Y finalmente tenemos las palabras begin, end, que nos indican el inicio y el fin del trigger. Bien amigos, ahora sí empecemos con el contenido de nuestro trigger y pongan mucha atención a esto. En esta sección vamos a poder acceder a los datos del nuevo registro que se va a insertar. Recordemos que este trigger se va a ejecutar siempre antes de cualquier insert a la tabla. Por lo tanto, MySQL nos permite conocer esos nuevos datos para hacer lo que queramos con ellos. Y esto lo logramos invocando la palabra reservada new, punto y el nombre del campo. La primera validación del ejercicio es, el nombre del director no puede ser nulo o vacío. Se me ocurre hacer esta validación con una instrucción if que ya hemos utilizado en videos anteriores. Y miren lo que les comentaba, por medio de new.nombre hago referencia al campo nombre que se va a insertar y valido si el nuevo nombre es nulo o el nuevo nombre es igual a una cadena vacía, entonces realizo estas instrucciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, amigos? Pongan atención, como sabemos que este trigger se ejecutará antes de hacer un insert a la tabla, podemos detener esa acción porque detectamos una inconsistencia y enviamos un mensaje de error. Eso es lo que hacemos en el trigger con las palabras reservadas Signal SQL State. Enviamos una señal con estado 45000. Este código hace referencia a un error controlado por usuario. Existen muchos códigos que podemos indicar, pero realmente este es el código que siempre he utilizado, entonces podemos seguir utilizándolo siempre. Luego vamos a indicar el mensaje por medio de las instrucciones set message text y el texto colocamos pues lo que necesitemos. En este caso sería el nombre del director no puede estar vacío o nulo. Fácil amigos, si el nombre del director que deseamos ingresar es nulo o una cadena vacía, entonces detenemos el insert y enviamos un mensaje. Lo que tenemos que recordar es que con new podemos obtener el campo que deseamos validar y que con esta sentencia siempre vamos a poder detener la ejecución y enviar un resultado de la detención. Las demás validaciones o solicitudes del ejercicio las realizamos pues de forma parecida pero comparando cada campo. Por ejemplo, esta siguiente es para el campo apellido. Y con esta otra sentencia realizamos la validación de la fecha de nacimiento. Listo amigos, si la ejecución del trigger llega hasta este punto es porque todas las validaciones han sido correctas y no tenemos error hasta el momento. Ahora debemos validar si el director que se insertará es mayor de edad. Como no tenemos dentro de la tabla un campo específico que nos determine la edad, entonces debemos valernos de la fecha de nacimiento y de una función de MySQL que nos ayude con esta tarea. Por situaciones como esta es que nos tomamos un buen tiempo analizando funciones de MySQL al inicio de este curso. Miren amigos esta sentencia if. Utilizamos la función timestampDiff, la cual nos permite obtener la diferencia entre dos fechas.
Dentro de los paréntesis de la función, primero colocamos el indicador de diferencia. Es decir, si queremos que la diferencia se dé en años, meses o días. Para nuestro caso queremos que la diferencia se dé en años, por eso coloco year. Luego, el siguiente parámetro de la función es la primera fecha a comparar. Entonces coloco el nuevo campo fecha nacimiento. Y como tercer parámetro, la otra fecha a comparar sería now, que es la función que devuelve la fecha actual. Entonces amigos, con esto tomo la diferencia en años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual y obtengo los años que tiene el director a hoy. Y pregunto, si este valor resultante es menor que 18, o sea es menor de edad, pues ejecuto nuevamente una detención y envío el mensaje. El director debe tener mínimo 18 años para poder ser registrado. Por último, nos indican que en la fecha de creación y fecha de modificación debemos colocar la fecha actual sin importar lo que el usuario ingresó en la instrucción insert. Esto lo podemos lograr fácilmente con estas sentencias. Sabemos que la instrucción o palabra reservada set sirve para hacer asignaciones. Entonces aquí lo que hacemos es a los nuevos campos de fecha de creación y fecha de modificación les vamos a asignar lo que arroje la función now, o sea la fecha actual. Si analizamos estas dos sentencias, veremos que en un trigger no solo podemos realizar validaciones a los datos que se insertarán, sino que los podemos modificar a nuestra conveniencia antes de hacer el insert a la tabla. ¿Listo amigos? Pues bien, con esto ya tenemos contempladas todas las validaciones que nos solicitaban en el ejercicio. Ahora que no se nos olvide aplicar los cambios. Entonces, aplicar. Si estamos seguros que todo está ok, aplicamos nuevamente, esperamos que se ejecute y finalizamos. Ya tenemos el trigger creado, entonces ahora intentemos adicionar un nuevo registro a la tabla director y vamos a hacer esta sentencia a ver qué pasa. En este caso vamos a insertar un director cuyo apellido va a estar en null. Entonces vamos a ver, ejecutamos la sentencia, miramos la ventana de salida y observamos que efectivamente tenemos un error que nos indica el apellido del director no puede estar vacío o nulo. Eso quiere decir amigos que sin hacer absolutamente nada, de ahora en adelante cuando intentemos hacer un insert a la tabla director, automáticamente el trigger se activa antes y realiza la rutina que le indicamos. En este caso realizó las validaciones, pero como halló que el apellido era null, se realizó la detención del insert y si vamos a la tabla de director, consultamos los datos que hay actualmente, vamos a ver que efectivamente no se hizo ningún insert. Podemos seguir realizando insert para probar cada uno de los escenarios de validación que tenemos en el trigger. Pero amigos, esta tarea se las dejo a ustedes, pues para que la hagan como práctica, para que se animen a jugar con los triggers y si llegan a tener alguna duda, pues ya saben que la pueden dejar en los comentarios de este video. Para concluir amigos, este fue un trigger de validación de datos. Para el próximo video realizaremos un trigger en un escenario de facturación como se los había indicado. No incluyo los dos ejemplos restantes en este video porque se nos extendería un poco y la idea también es que ustedes en sus casas practiquen lo que puedan. Gracias amigos por participar en este video, espero hayan aprendido algo nuevo hoy. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com y en la descripción de este video dejo información importante y el link al código fuente utilizado. Escriban sus dudas y no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima, chao.